Inspirado en la cultura wixárika y desde los altos de Jalisco, nace Tau, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea. www.tequilatau.com. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial. El Troquel, fundado en 1906, es el fabricante e importador de artículos religiosos más grande y prestigioso de México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas para reconocimientos civiles, deportivos y religiosos. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Ya estamos de regreso en este programa en el que le estamos presentando lo que fue el Huerto de los Carmelitas Descalzos de San Ángel, hoy la bellísima colonia de Chimalistac. Y sigo conversando con Miguel Aguilera, pues de verdad que no hay quien conozca más de Chimalistac que él. Debería ser el cronista oficial, porque cronista ya lo es. Y nos encontramos en la Plaza del Secreto, frente a la Ermita del Secreto. ¿Qué es esto, Miguel? Esta es una construcción que formaba parte del complejo de todo lo que era el colegio y el convento y la iglesia de los frailes carmelitas hacia fines del siglo XVI y para principios del siglo XVII, más o menos 1620, Fray Andrés de San Miguel, que era un gran constructor, transportó aquí el concepto de una ermita a remembranza de lo que había ya en Haifa, en el Monte Carmelo, para tener un recinto de vida mística. Ah, las grutas del Monte Carmelo, que se convertían en ermitas de aquellos frailes. Sí. Fray Andrés de San Miguel lo reproduce con esta edificación. Exactamente. ¿Y qué hacían aquí los carmelitas? Estos eran lugares de atracción a la oración, de atracción al misticismo, de abstracción a la vez de efectos que pudiera distraerlos en su vida mística y espiritual, de tal forma que aquí venían en la mañana, organizaban su jornada, dedicaban la jornada y los trabajos a lo más alto, a la Virgen del Carmen desde luego, a Dios nuestro Señor, y celebraban un evento que le llamaban las colaciones espirituales. Ajá. Estas colaciones espirituales eran permisos que se daban de platicar de cuestiones sobre las faenas del trabajo, sobre indicaciones de dónde van a trabajar la tierra, porque hay que recordar que estas huertas llegaron a tener hasta 80 peones, de tal forma que había mucho trabajo, mucha conducción de agua,
buscar tierras fértiles, construir puentes para tener piedra, porque había cantera, las canteras que venían del volcán Xitle, para poder ellos construir sus edificios. Era un lugar entonces también de recreación. Una recreación medida, Ajá. Una recreación controlada. Más mística, espiritual. Definitivamente era con fines espirituales, como vemos, hay una cruz al centro de este recinto y eso pues le imprime una devoción y un respeto. Aquí adentro se hace un efecto de eco, un efecto acústico. ¿Nos puedes decir en qué consiste mientras tú y yo caminamos todo recto hacia allá? A ver, 1, 2, 3 cuadras y llegamos a otra fuente. Magnífico. ¿Sí? Magnífico. Y mientras platícanos en qué consiste. Pero antes dime, derecho, 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 llego a la iglesia del Carmen, ¿sí? En efecto. Si no hubiera esas casas, si no estuviera Avenida Insurgentes, o sea, quiere decir que en línea recta ellos salían del convento dirigiéndose hasta esta ermita. Así es, así es. Para tener este encuentro. Para tener este encuentro, ofrecer todos sus afanes, todo su trabajo y al final de la jornada, juntos emprendían su caminata hacia el convento y cerrar su Vamos jornada. tú y yo, como si fuésemos frailes carmelitas. Oremos, pues. Vamos caminando hasta allá y nos vas platicando el efecto acústico. Magnífico, claro que sí. Este efecto acústico consiste en transmitir el sonido, la voz, en uno de las 4 esquinas, pegado uno hacia el muro, en donde se hace el rincón, y en voz muy baja, una voz firme finalmente, la voz se transmite y circula por la bóveda, y del otro extremo, alguien con el oído muy atento escucha perfectamente el mensaje o la confesión o el recado que se quiere dar, con la peculiaridad que si alguien está en medio de la ermita o en algún otro lado, no escucha absolutamente nada. ¿Qué objetivo tenía esto? El objetivo era... La confesión, el sacramento de la penitencia. Sí, Tal vez. tenía un efecto de reconciliación, tenía un efecto de un mensaje a sottovoce, Ajá. tenía un mensaje de, mira, fíjate que fulano no está haciendo bien el trabajo, llámale la atención, Ajá. pero no quiero que los otros lo noten. Entonces era una especie como de trato íntimo entre particulares y que permitía que nos pusiéramos de acuerdo para llevar adelante o una liberación de algo que traigo que me incomoda, o de una instrucción, o ponernos de acuerdo. Y Ahora, ¿no tiene también algo de un juguete? O sea, claro, ¿no es una diversión? indudablemente. Por eso le llaman que es una coquetería arquitectónica, se llega a usar eso. Esto tiene sus orígenes en la arquitectura morisca, definitivamente. No es algo único que se haya dado aquí, pero sí tiene esas raíces. Entonces, juega mucho con la libertad, juega mucho con la creatividad y con algo muy importante, lo perfecto. Ajá. Porque si no es perfecto, no se da el efecto. Miguel, ya llegamos. Así Platícanos de esta fuente de particular belleza. Es un singular espacio. Primero que nada porque es una glorieta Ajá. que forma parte del diseño que se hizo para urbanizar ya la colonia propiamente Huerta del Carmen, como dijimos. Esta colonia Huerta del Carmen nació hacia 1904, Ajá. más o menos. Hacia 1980, los años 80, vino la integración de la colonia con el poblado de Chimalistac.
de tal forma que al estar hermanados en una misma área, el nombre de Chimalistac desplazó el nombre de Huerta del Carmen. Y a partir de entonces, la colonia tomó la denominación de tan bonito nombre, Chimalistac, escudo blanco. Ajá. Eso quiere decir Chimalistac. Esta fuente se hizo con motivo de el 4º centenario de San Juan de la Cruz, de su fallecimiento, y en remembranza a su obra, a su mística, a su aportación, no nada más a los valores místicos, religiosos, sino de la humanidad. Y la literatura y la poesía del siglo de oro español. Nada más. No más. Ni más ni menos. Doctor de la Iglesia, San Juan de la Uno Cruz. de los más grandes místicos, un gran escritor, inspirador de Juan Pablo II y de muchos, muchos otros altos personajes. Con ocasión del 4º centenario de su muerte, ustedes, los vecinos de Chimalistac, hicieron aquí esta fuente. Trabajamos varios, unos con ideas, otros con el trabajo arquitectónico, otros con aportes de recursos, y de ver que en un lugar que era una mera glorieta, en donde, por cierto, había un fresno enorme, aquí ocupaba esto un fresno que tenía una base de 19 metros. ¡Au! Esto está narrado por un historiador carmelita que llegó a decir el árbol de más alta imagen que podemos tener en México. Entonces, en lugar de ese árbol, el más grande de todo este huerto, quedó esta fuente que la vemos en su columna central muy adornada con frutos, Así es. peras, duraznos, supongo que en recuerdo del huerto. La remembranza. Tiene el escudo de la Orden del Carmen, la fecha de San Juan de la Cruz, ¿no? Sí. Y veo también el nombre de Fray Andrés de San Miguel. Exactamente. En justicia, memoria a él. Sí, ahí sí. Y otro nombre, Fray Antonio Vázquez de Espinosa. ¿Quién era él? Fray Antonio Vázquez de Espinosa fue un intelectual, un pensador ¿También carmelita? de la Orden del Carmelo, que él trabajó mucho con la lingüística, trabajó mucho con las traducciones de náhuatl a castellano, hacer un diccionario, con formar vías de comunicación para hacer este enlace con la fraternidad carmelitana hacia el pueblo de San Ángel y en general hacia todos los mexicanos. Oye, pues qué alegría ver que esta fuente les hace justicia a la memoria de los carmelitas descalzos, los dueños originales Así es. de lo que hoy es esta hermosa colonia. Dinos como conclusión, lo mejor de ti, lo mejor de Chimalistac. ¿Qué nos deja este lugar hoy a nosotros? Indudablemente que lo más valioso es la raíz tan profunda, tan rica, que data desde la época prehispánica, de que este siempre fue un lugar fértil. Siempre fue un lugar verde, donde hubo agua, donde hubo buen viento, buen aire, donde hubo herencia de la roca del Xitle, que sirvió para construir todo el complejo de edificios de los carmelitanos, y que ahora es patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México. ¿Y qué nos deja caminar por estas calles, mirar estos paisajes? Nos lleva a la mística, Ajá, nos lleva a ver hacia adentro de nosotros, ajá. nos lleva a encontrarnos con caminos de elevación hacia lo etéreo ¿Qué tal? y sobre todo a no olvidar a Fray Andrés de San Sí. Miguel, a no olvidar desde luego a Santa Teresa de Jesús y a no olvidar a toda la aporte que ha hecho la Orden Carmelitana por toda la humanidad. Muchas gracias, Miguel. Un placer. Muchas gracias. Usted ya lo escuchó. Entonces, Chimalistac es un lugar lleno de espiritualidad y de mística. Vamos a continuar con más, pero antes el Evangelio del día. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para este domingo? Y después vamos a entrar a una de estas casas para que usted las conozca por dentro.
Terminamos este domingo la lectura del capítulo 6 de San Juan. Las palabras de Jesús, relatadas en las semanas anteriores, desatan en los discípulos y en quienes lo escuchan una reacción de incomprensión y rechazo. El abandono, incluso de sus discípulos, indica que no han comprendido el mensaje de vida que les ofrece Jesús. Toda esta reacción recibe Cristo al manifestar su entrega total para el bien de todos. Jesús intenta hacerles entender su mensaje y su ofrecimiento, pero ellos han quedado bloqueados en su mentalidad terrena, alejada de la fe. Solo buscan la solución de los problemas materiales. Si Jesús les ofrece su carne y su sangre, no es para sustentar la vida corporal, sino para conducirlos a la auténtica vida del Espíritu, la del amor de Dios. La palabra de Dios está llamada a producir vida en los creyentes. La falta de fe es la razón por la que aquellos oyentes de Jesús, incluidos los discípulos, no aceptan el mensaje que les ofrece. Es necesario tener fe en la palabra para que ésta sea eficaz. Ante el reclamo doloroso de Jesús, Pedro responde afirmando que las palabras de Jesús dan vida eterna. Aquellos discípulos, como tantos creyentes de hoy, tenían dudas sobre Jesús de Nazaret. Pero su pregunta sigue resonando en nuestro interior suave y enérgicamente como la llamada inquietante de amor que el Espíritu de Jesús continúa realizando. La oposición entre carne y espíritu se hace hoy tal vez más palpable. El mundo ofrece el cielo en la tierra, pero la palabra de Dios, siempre actual, nos va indicando dónde encontraremos la auténtica felicidad, aún en medio de dificultades y sacrificios. Reflexionemos sobre la respuesta de Pedro. No hay un lugar en la tierra donde se pueda encontrar la vida total que Jesús nos ofrece. Ningún tesoro en la tierra se puede comparar con el gran tesoro de Jesús y de su vida ofrecida en la cruz. Miremos con sinceridad las dudas y la pereza que quieren dominarnos cada día para identificarlas y poder combatirlas. Pidamos al Señor en esta semana que con su Espíritu nos transforme para nacer a la vida total que Él nos ofrece. Que podamos, a pesar de nuestra debilidad, revestirnos de su fortaleza, experimentar su amor en nuestra vida y no buscar más los placeres mundanos, sino sentirnos satisfechos con el alimento que Cristo nos da en su palabra y en su cuerpo y sangre. Esto nos dice el Evangelio de hoy, esto nos dice el Señor en este domingo. Bueno, continuemos, queridos amigos. Estamos ante la hermosa puerta de acceso a una de tantas casas, me decía Miguel, casi 400 casas en Chimalistac. Hemos pedido permiso para poder entrar y mostrarle cómo es en su interior una de estas casas. Así que vamos a tocar y entramos. ¿Qué tal, eh? Mire, todas las casas de Chimalistac, o casi todas, son bellísimas, son hermosas, pero esta casa en particular, no me diga que es de una exquisita belleza. Pues ya se nos acabó el tiempo. ¡Wow! Sí, se nos ha ido muy rápido porque hemos caminado y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido también que esta colonia, pues es gracias a la iglesia, es gracias a los frailes carmelitas de el Carmen de San Ángel. Nos vamos, esperamos haberles servido. Como siempre, queridos amigos, un gusto poder servir a través de la televisión. Le deseo un feliz domingo a nombre del equipo de producción que me ha acompañado en este programa
y como siempre le deseo de todo corazón, oiga, que Dios le guarde.